Quiero que abran sus Biblias hoy en Hebreos capítulo 12 y vamos a ir a los versículos 1 y 2. Hebreos 12, voy a leer esos dos versículos de inicio, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y de una manera humilde nos acercamos a ella, la abrimos y la contemplamos, pero también esperando que la bendigas a nuestro bien. Así que pedimos esto, Señor, de tu parte, haciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El camino del discípulo, hemos dicho que es el título que le dimos o le doy a esta serie de predicaciones que ya vamos a cerrar la semana que viene. Y hoy vamos a hablar de un camino perseverante, el llamado a un camino perseverante. El camino del discípulo, de todo discípulo de Cristo, se trata de un camino con constancia. Y quiero que observes que el escritor, en este caso, va a describir la misma idea, pero hablando de una carrera. Compara ese camino de todos aquellos que conocemos a Cristo con una carrera. Es esa competencia en la cual entran algunos para obtener un resultado, una corona. Y quiero que observes que en este caso no solo se habla de, cuando estamos hablando de resistencia, no se habla solamente de la constancia y resistir, pero fundamentalmente es una carrera de confianza. Una carrera de confianza. Porque a veces podemos ser consistentes y corremos, pero vamos por la vida cristiana desconfiando de Dios. En este caso el escritor no solamente quiere que seamos perseverantes, pero que seamos gente que confía en Dios durante todo el trayecto. Y esa confianza que menciona el escritor, lo vamos a mirar un poco más en detalle, lo describe la inspiración como fe, la carrera de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es la confianza que nosotros ponemos en Dios, que Él es el que nos sostiene durante todo el trayecto. Y sabes una cosa, la fe tiene un lugar preponderante o central en tu vida y en la mía. Nosotros no podemos correr de ninguna manera, como indica el escritor acá, si no tenemos nuestra confianza clavada en el Señor. La fe tiene un lugar central, preponderante en el camino del discípulo. Es precisamente cuando nosotros fallamos en el ejercicio de la fe que caemos en la inconstancia, la fluctuación, y empezamos a darnos tropezones y caídas que muchas veces, entorpecen mucho nuestro avance por la vida cristiana y que le lleve gloria al Señor. Y notamos acá, por ejemplo, que el escritor, a través de todo el capítulo 11, trabajemos con la Biblia abierta, ¿no? Noten que hace una descripción clara y bastante extensa de cómo la gente que pasó en la historia, los hombres del pasado, hombres y mujeres, hablo hombres en términos genéricos, pero acá hay lista de hombres y algunas mujeres también, son personas que vivieron y sirvieron a Dios durante toda la etapa de carrera que ellos tuvieron durante sus vidas. Incluso fíjense en que personas que vivieron por fe o confiando en Dios, a tal punto que incluso en el verso 6 del capítulo 11 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, acá paremos un poquito y preguntémonos, pero ¿cómo estoy funcionando yo con Dios? Porque, ojo, es clara la Escritura que sin fe es imposible que podamos correr
o podamos caminar correctamente en el camino del discípulo, de cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Sin fe es imposible. No hay posibilidades de despertar el agrado de Dios en cada uno de nosotros. O sea que si tú vas por la vida, tu vida cristiana, tú sales de este lugar, te escuchas el sermón, cantamos, vas a salir de este edificio y encaras entonces los quehaceres de todos los días. Y si tú vas a andar desconfiando de la intervención de Dios, no vas a llegar muy lejos. Tu despegar del suelo hacia una vida de altura espiritual va a ser inútil. Porque para despegar necesitas agarrarte del Dios que te despega del suelo. El Dios que nos eleva, nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad y a las alturas de las demandas del Señor. Y acá entonces podemos parar y preguntarnos todos nosotros, ¿tenemos fe? ¿Realmente tenemos confianza absoluta en Dios? Tú puedes decir con toda honestidad intelectual, yo tengo la absoluta confianza en Dios en todos los órdenes de mi vida personal. No tengo un gramo de duda que Dios está con nosotros. ¿Tienes absoluta fe en la palabra de Dios? Porque mucho de la desobediencia que hay y mucho del tropezar con las Escrituras es porque no le tenemos confianza. Porque si yo le tengo confianza a lo que Dios me está diciendo, bueno, me voy a agarrar con todo lo que me dice Dios y no me voy a apartar ni a la izquierda ni a la derecha. Voy a correr adelante agarrado de lo que Dios me dice a través de su inspiración. ¿Tienes fe en la presencia de Dios en cada situación, en cada minuto de tu vida? Confiamos que Dios, cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, que eso que dijo el Señor de sus labios es real en mi propia vida. Te hago esta pregunta porque mucha gente en la actualidad se ha acostumbrado al mantra, y le digo mantra deliberadamente, del amén. Cada vez que cantamos, y no digo que no se haga esto, cuidado, pero hay que hacerlo, y como ya hemos visto en Romanos, en esta serie, tenemos que hacer o ofrecer a Dios un culto que está entendido, el culto racional. ¿Y qué pasa? Que hemos caído mucho en este asunto de practicar culto que es totalmente irascible. Le decimos a Dios amén en cualquier momento, en cualquier lugar y dentro de cualquier frase. Pero el amén, el así sea, implica no solamente una declaración de conformidad con la voluntad de Dios, sino también conformidad en aplicarla. El concepto amén quiere decir que sea de esa manera, que sea así. Hay mucha gente que dice amén, pero no es así. No se hace una realidad en la vida del creyente. Así que cuidado, porque hemos convertido esto en una especie de parte del ritual. Hay que decir amén a todo. Pero el asunto con el amén no es hablar o decir o declarar, sino vivir o caminar el amén. Eso se llama convicción, honestidad espiritual. Amén quiere decir que esto es lo que yo debo hacer. Debo aplicar la palabra de Dios en el camino del discípulo. Ahora bien, acá necesitamos hacer una definición entonces de qué es la fe. Y notamos acá que esa confianza, vuelvo a repetir, el concepto de fe es confianza absoluta en Dios, va más o menos descrita y usualmente le damos una definición doble, ¿no es cierto? Basado en el versículo 1 de, fíjate ahí en tu Biblia, en el Hebreo capítulo 11. Ojo, yo siempre aclaro que acá lo que tenemos es una definición de la fe. No quiere decir que el verso 11, el capítulo 11, verso 1, engloba todo lo que es la definición de fe, porque es mucho más que todo esto. Pero acá el escritor contextualmente nos está dando una definición de lo que es la fe. En el capítulo 10, verso 39, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo que va a hacer este hombre ahora en el verso 1 del capítulo 11 es explicarte a qué se refiere él cuando usa la palabra fe en el versículo 39 del capítulo 10. Y entonces dice que la fe, según el concepto o el criterio de este hombre, es, número 1, certeza. Lo ves ahí en tu Biblia, dice que es certeza. Es decir, la seguridad de lo que aún no se ha realizado.
Dice allí otra vez la certeza de lo que se espera, lo que todavía estamos esperando. Es decir, que se espera lo por venir con absoluta confianza en lo que Dios nos ha dicho que esperemos. Nosotros, por ejemplo, esperamos que se cumplan las promesas de Dios. Esperamos el retorno de Jesucristo. Esperamos que nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados. Estoy haciendo un resumen de muchas de las enseñanzas que vemos a través de la Santa Palabra de Dios. Esperamos la visión beatífica, cuando veamos la gloria de Dios, ya sin ningún tipo de espejismos o cosas por el estilo. Ya vamos a ver a Dios en todo su esplendor y toda su gloria. Así que tenemos entonces que el escritor nos habla que la fe es esa certeza absoluta, esa seguridad de lo que todavía no se ha realizado. La segunda cosa es que dice que es convicción. Y el concepto de convicción quiere decir que tenemos la total, no parcial, cuidado, sino la total seguridad de las realidades invisibles. Dice este hombre, la convicción de lo que no vemos. Tú no ves a Dios. Hay gente que, por ejemplo, hoy, qué sé yo, entramos en esta cosa mística, ¿no? De te veo, Dios, te veo. No lo vemos nada. ¿Cómo hace usted para ver a un Dios que es espíritu? Ni siquiera vemos a Jesucristo. A Cristo lo vieron los que fueron testigos de su presencia, pero tú no lo ves. Lo veo con el alma. No, escúchame una cosa. No lo vemos. Lo vamos a ver, pero no lo vemos. Pero eso no quiere decir de que porque no lo puedo ver o no lo puedo palpar a Dios, no está. Yo no puedo ver el aire que respiro ahora, el oxígeno que entra en mis pulmones, pero que está ahí, no me cabe ninguna duda. De lo contrario, no estaría hablando. Así que no necesariamente tenemos que ver para creer la realidad de algo. Y el Señor dice que nosotros tenemos la convicción, la absoluta seguridad de cosas que no puedo contemplar o palpar. La presencia de Dios, por ejemplo. Otra vez, leyendo el verso 6, fíjate que dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Así que tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero puedes tener una perfecta relación con Él a través de Jesucristo. Estoy convencido que Dios es. Estoy convencido que Dios está presente. No lo veo, pero está ahí. Y Él promete, a través de su palabra, que está en cada una de nuestras vidas presente. Tenemos la obra de Dios que se está haciendo en nosotros. Tú no puedes palpar, pero es una realidad que el que comenzó en nosotros la obra la va a llevar a su punto cúlmine. Y eso es algo que va sucediendo poco a poco cada día. La presencia de Jesucristo a cada paso que damos. El Señor dijo, voy a estar con ustedes todos los días, no el domingo cuando vas a la iglesia. Claro, no lo ves como ves a tu compañero, a tu compañera de trabajo, en la casa, la gente con quien te interaccionas en la semana, pero eso no quiere decir que la realidad de Cristo es ausente, está allí presente en cada una de nuestras vidas. Esto es algo muy hermoso. Entonces, la persona que tiene confianza en Dios tiene certeza, tiene convicción. Esas son las definiciones que da este hombre. Pero hay una tercera cosa que a menudo, cuando se hace la interpretación, se pasa por alto. Repito, la definición o el concepto de fe que nos da el escritor es que es certeza, es convicción, pero hay un tercer punto y es dedicación. Certeza, convicción, dedicación. La definición de fe es dedicación, es decir, confío en Dios de tal manera que le entrego lo que soy. Y esa definición la ves justamente desde el verso 2 en adelante, cuando este hombre comienza a describir un panel de personas que pasaron por la historia y que tú los ves que en el derrotero de cada una de sus vidas y en la época y las circunstancias que les tocó vivir, que lo que hicieron fue entregar sus vidas absolutamente, se dedicaron por fe a Dios. Así que no es simplemente un asunto teórico de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya está, se terminó. No, lo que hace el escritor es que lleva esa certeza tuya y esa convicción al terreno de la praxis.
¿Cómo yo ahora, si confieso que tengo seguridad de lo que no veo, lo que no palpo y lo que espero, cómo reflejo esa convicción? En tu dedicación a Dios, en la carrera de la fe, en el camino del discípulo, dedico mi vida total al Señor porque confío en Él. Por eso vemos a través de todo el capítulo cómo se repite el concepto por fe, por la fe. Eso es lo que nos dijo el escritor Pablo en Romanos, en el capítulo 12, que fue la que inauguró toda esta serie. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la renovación de nuestro pensamiento, nuestra mente. Dijo, ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tenemos el mismo concepto de dedicación a Dios en vida para llevarle gloria y honor. Ahora, ¿cuál es la motivación de esa dedicación? Para resumir el capítulo 11 y no entretenernos mucho de eso, tenemos, por ejemplo, que primero lo que lo motiva es la confianza en Dios, que es lo que vemos definido en el verso 1. Certeza y convicción quiere decir yo confío, aunque no veo y aunque espero, lo espero y confío en eso por convicción. Así que, ¿qué es lo que motiva mi dedicación a Dios? La confianza que pongo en Él. Repito que dice todo el capítulo por fe, por fe, por fe y por fe. La segunda cosa que es la motivación de mi fe es la obediencia a Dios. Fíjate en el versículo 8, por ejemplo, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Dios te llama. ¿Obedeces? Dios constantemente a través de su palabra nos está diciendo, hijo, yo quiero que hagas esto. ¿Obedecemos? El Señor nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por hábito o por costumbre. ¿Obedecemos? La Biblia nos llama a orar. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos el domingo pasado de la oración comunitaria? Es bueno orar en casa, en lo personal, en lo privado. Pero tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva donde los discípulos se reunieron a orar en conjunto. Y es muy hermoso ver cómo el Espíritu Santo se manifestó en Hechos 2 en medio de la oración conjunta de aquellos que estaban en ese aposento, esperando en obediencia a lo que Dios les había indicado. Y vemos el impacto que tuvo en la sociedad de aquel entonces la intervención de la oración, el Espíritu Santo y cómo la predicación produjo un resultado extraordinario. Se entregaron como 3.000 personas. Hoy no vemos esos resultados. Y es porque no estamos obedeciendo al Señor. A ver, ¿cómo podemos nosotros correr con éxito la vida cristiana si vamos a vivir no haciendo caso a las prerrogativas divinas? Tenemos que ser obedientes en todo el amplio sentido de la palabra a lo que Dios nos dice. Confianza, obediencia y número 3, perseverancia. Eso es lo que notamos en esta gente. Verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Corrieron toda la vida y se murieron. Y se les prometió algo, pero no lo recibieron. No es que no lo recibieron y cerró Dios el capítulo. Lo van a recibir en la eternidad, como todos nosotros. Muchos tal vez cerremos los ojos en esta realidad sin haber recibido nuestro cuerpo glorificado, pero lo vamos a recibir, esa es la promesa del Señor. Muchos de nuestros hermanos partieron de este mundo, se adelantaron a nosotros, están en la presencia de Dios, pero hay promesas que todavía se van a cumplir. Ellos murieron creyendo estas cosas, así que murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Se dan cuenta? Hombres que se mantuvieron a pesar de que se les gastaba la vida, se mantuvieron confiando en ese Dios. Por eso fueron personas dedicadas. La motivación de nuestra dedicación cristiana lo va a dar justamente la confianza que tienes en Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? Número 2, ¿qué tanto obedeces a Dios? A veces nosotros le ponemos condiciones. En esto te hago caso, pero en esto no. Y bueno, por eso es que no avanzamos mucho. Y número 3, la constancia, la perseverancia en nuestras convicciones, en nuestra confianza, en nuestra obediencia. Y eso es lo que hace que nuestras vidas sean vidas que se destacan por definir el concepto de la fe. ¿Cuál es la fuente de esa confianza? Esto que estoy diciendo es importante porque hay mucha gente que proclama, bueno, la confianza es la actividad humana en poner la confianza en Dios.
Y hasta cierto punto hay cierta verdad en eso, pero teológicamente le falta el ingrediente fundamental. Es cierto que hay una responsabilidad humana. A ver, cuando se habla de confianza, de obediencia y perseverancia, no se habla de Dios, se habla del hombre, el creyente, que pone su confianza en Dios. Es la persona que decide obedecer a ese Dios. Es mi responsabilidad, es la parte que me corresponde. Pero cuidado, porque del otro lado de la ecuación, en cuanto al concepto de la confianza o la fe, notamos que necesitamos a Dios. Y entonces acá necesitamos definir cuál es la fuente de la verdadera fe, la fe bíblica. Uno puede tener fe, qué sé yo, a ver, en que estos aparatos electrónicos, cuando apretamos el botón, esta mañana nos volvíamos locos con el hermano Graving, ¿no?, para aprender esos aparatos, hasta que vinieron los que saben, y tenemos fe en el muchacho, la gente que trabaja allá, que aprieta 2 botones y todo esto funciona, los micrófonos. Tenemos fe en que sabe lo que hace. Pero cuando hablamos de la fe bíblica es otra historia distinta. Ya no hablamos de lo que hace la persona, sino lo que hace Dios. Por eso el escritor dice en el capítulo 12, verso 2, que Jesús es la fuente de esa fe. Si tú no tienes a Jesús, puedes tener fe en un político, en la filosofía, en las tendencias humanistas postmodernas. Puedes tener fe en un amigo, puedes tener fe en la sociedad, puedes tener fe en la humanidad, qué sé yo. Podemos poner nuestra confianza en cosas que a la postre son efímeras. Pero en este caso, la fe perdurable y real, la que realmente nos ayuda a movernos como discípulos de Cristo, es la fe bíblica, la fe que emana del Señor. Nota que dice que Jesús es el autor de la fe. Jesús es el iniciador, no eres tú. Es el Señor el iniciador de nuestra confianza, de nuestra fe. Él es el que desde el principio trazó el camino de la fe y el acceso de nuestra parte a una relación personal e íntima con el Dios Todopoderoso. Sin la obra redentora de Cristo no tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso nuestra fe no se origina en cada uno de nosotros, sino que tiene su inicio o su origen en la persona del Señor Jesucristo. Es un concepto teológico fundamental en las Escrituras. Es el autor, pero dice que es el consumador de la fe, es decir, el que perfecciona y completa tu fe. Hermano querido, si no te das cuenta, es Dios el que tiene las manos metidas en tu vida. Y tú eres lo que eres gracias a la intervención de Dios, no lo que tú haces. Tú sacas a Dios de la ecuación y no corres un metro por la vida cristiana. Necesitamos la intervención del Señor. O sea que no solo Jesús inicia la fe, sino que la lleva a su plenitud y a su propósito final. En Marcos 9, no sé si hacen un poquito de memoria, los versos 33 en adelante, se habla de un señor que tenía un hijo que lo agarró un demonio y pobre, lo tenía hecho una etcétera. Los discípulos oraron, ¿no?, para ver si podían hacer algo por este muchacho y no la pegaban. Y bueno, vino el Señor Jesucristo, consultó a ver qué era lo que estaba pasando y resulta que el hombre le dice al Señor, Señor, yo quiero que sanes a mi hijo. ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús le dice al hombre, al que cree todo le es posible. Ahora uno puede decir, bueno, ¿es que al hombre le es posible todo? No. Cuando dijo le es posible todo es porque al creer puede ver la obra de Dios, le es posible ver la mano de Dios, la intervención soberana sobre las circunstancias. Y entonces el hombre, es interesante lo que dice, me gusta la honestidad de ese señor, porque dijo, Señor, creo, aumenta mi fe. Creo, aumenta mi fe. ¿Cómo es eso? Dice creo, pero luego le dice aumenta mi fe. Bueno, las dos cosas. El hombre creía cuando escuchó que Jesús hacía estos milagros extraordinarios. Se tomó el trabajo de traer al hijo porque creía que este señor, este individuo, este carpintero, hay algo en él que no se ve en los religiosos o en la religión o el sistema. Así que él se tomó el trabajo de traer a su hijo, lo trajo a los discípulos, no funcionó el asunto, pero todavía él podría haber agarrado al chico y decir, esto es pura charlatanería, me voy para casa. Es perder el tiempo. No, Señor, esperó. Y entonces se encara al Señor diciendo, Señor, haz algo por mi hijo. Él creyó.
Pero ¿qué pasa? Es una fe que comienza en el acto de tener confianza que hay poder en el Señor para hacer lo imposible para el hombre. Pero luego se presenta como un hombre honesto, se desnuda delante del Señor. No trata de poner la cara de feliz cumpleaños, una careta, sino que dice, Señor, trabaja conmigo, aumenta mi fe. Bueno, obviamente que el hombre reconoce que no tiene la fe que mueve montañas, pero tiene una fe que confía en el Señor. Es el grano de mostaza. Y ese grano de mostaza, ese grano de confianza en el Señor, le permitió ver la gloria y la potestad del Señor soberano sobre las fuerzas del mal. Y lo que hizo es entregarle al Hijo sano y salvo, y ahora redimido por Cristo Jesús. Sí, ese es el proceso de nuestra fe. Creemos, tenemos confianza como toda esta gente del capítulo 11, pero el Señor no te deja allí nomás con esa confianza, empieza a trabajar con nosotros. Es el autor y el consumador, es el que va llevando el desarrollo para que esa fe vaya creciendo. Esta mañana estábamos hablando en el tiempo de la escuela dominical cómo Dios pone a prueba nuestra fe para que se fortalezca, se afiance. A medida que vamos observando la mano de Dios en el camino del discípulo y viendo cómo Él providencialmente toma cuidado, bueno, nos arrojamos más a sus pies, decimos, Señor, aquí está mi vida. Si puedes manejar esto y me das victoria, bueno, te doy todo. Dirige mis asuntos, mi vida por completo, soy tuyo. Y de esa manera entonces esa confianza comienza a aumentar y a hacer inclusive cosas que parecen imposibles para el hombre natural. O sea que Jesús, según el escritor acá, está activamente involucrado en el desarrollo de nuestra fe o nuestra confianza. Jesús como el autor y como el consumador de nuestra fe, de nuestra certeza, de nuestras convicciones, de nuestra seguridad, es el que garantiza, el único que garantiza desde el comienzo hasta el final de cada una de nuestras carreras, el camino del discípulo. Jesús es el único que te va a sostener desde el principio hasta el fin. Por eso tienes que confiar en Él. La desconfianza lo que va a hacer es hacerte tropezar y pegarte una flor de caídas en el camino o en el derrotero de la vida cristiana. Ahora bien, el escritor ahora lo que hace es muy interesante, porque una vez que nos define este cuadro de la fe como certeza, como convicción, como dedicación, lo que va a hacer ahora es hacer un llamado, después de explicar esto, a la perseverancia. Y noten que el escritor lo que hace es echar mano de una metáfora tomada del mundo deportivo. Algunos dicen que se tratan de los juegos sísmicos. No estoy de acuerdo con eso porque los juegos sísmicos eran en la cultura griega. Eso fue antes de los días del hombre que escribió esta carta. Algunos dicen que fue Pablo. Eso es tema para otra ocasión. Pero los romanos tenían sus competencias deportivas, no necesariamente los juegos ísmicos u olímpicos. Estaban enamorados de la lucha, el boxeo y también la carrera. Era algo que los romanos disfrutaban. Así que el escritor, tomando, qué sé yo, la experiencia de las competencias en aquel entonces, va a hablarnos que nosotros, en este caso, somos comparados, ¿no? Comparados con esos corredores que buscan cruzar la meta con éxito. No el último, sino llegar a ser el primero. Y cuando vemos estos versos, el verso 1 y 2 del capítulo 12 específicamente, hay tres cosas que podemos subrayar acerca del corredor, que el escritor trata de marcar, ¿no? En un sentido indirecto, pero lo vemos acá en estos dos versos. 1, la espalda. 2, los pies. Y 3, los ojos. Espalda, pies y ojos. Y vamos a explorar un poquito cada uno de estos que nos definen a nosotros como corredores o como el camino del discípulo que hemos emprendido. Primero, la espalda del corredor. La espalda del corredor. Fíjate que dice, corremos o corramos con paciencia, pero nota que dice, despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo lo que nos aplasta, lo que nos roba el oxígeno. Y luego agrega algo más y dice, y esa conjunción es importante, del pecado que nos asedia. O sea que, tomando la figura del corredor, esta persona tiene que despojarse, sea hombre, sea mujer, corredor, X,
se tiene que despojar de toda cosa, de toda carga que entorpezca mi carrera, que no me encorve la espalda, que no caiga yo bajo el peso aplastante de algo que es totalmente innecesario y que no hace ninguna contribución para que tú y yo podamos correr con éxito todos los días en la carrera cristiana. Tú no vas a encontrar, ningún corredor serio hoy, cuando miramos las competencias atléticas, que se carga una mochila al hombro y encima metidas con adoquines o con discos de estas pesas de los gimnasios, ahí en la espalda el pobre tipo que tiene que correr con todo eso, porque obviamente no llega nunca a la meta. Y si llega, llega gateando, no puede llegar con todos los pulmones llenos de oxígeno. Se cae reventado bajo el peso de una carga que no contribuye al éxito o al final de la carrera. Si vemos un corredor así es porque no es profesional, no tiene la menor idea de lo que implica lanzarse al campo deportivo para correr de una manera competitiva. Va a ser un fracaso total. Lo único que Cristo sí nos pide es que agarremos y carguemos la cruz. Que uno puede decir, bueno, pero si yo me tiro una cruz a cuesta, el peso de la cruz me aplasta. La ironía detrás de todo esto es que Jesús, cuando nos dice que no podemos ser discípulos si no cargamos nuestra cruz, es que esa cruz no tiene peso. Tiene consecuencias en cuanto a dedicación se refiere, que es lo que vemos delineado como definición de la fe a través de todo el capítulo 11, pero notamos que la cruz, sin embargo, no es algo que nos aplaste. Jesús decía en el capítulo 11 de Mateo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Jesús dice, tome la cruz, el que quiere venir en pos de mí, no te está diciendo que quiere aplastarte, es todo lo contrario. Es una cosa, parece una antinomia, ¿no? Pero tiras una cruz encima. Acuérdense que Jesús cayó bajo el peso del madero que le cargaron encima y tuvieron que agarrar a un fulano ahí que le sacaron el palo ese y se lo tiraron en los hombros al pobre tipo para que lo lleve por Jesús, porque ya había quedado aplastado bajo el peso de ese artículo. Pero en el caso nuestro, la cruz de que llevamos, que nos pone Cristo sobre los hombres, no es aplastante, produce el efecto contrario. Qué cosa tremenda, ¿no? Porque, a veces vamos por la vida aplastados por nuestras cargas, que son innecesarias. Tenemos una cantidad de malos hábitos y un montón de cosas que nos quitan el oxígeno, se entorpecen nuestro crecer, nuestro despegar. Por eso el escritor dice, corramos despojándonos de las cosas que no proveen impulso para la carrera. Y a veces vamos con todos esos problemas y esas cosas, a veces cosas que son de la naturaleza del hombre, la carne, qué sé yo, actitudes, malos hábitos, vicios, que lo que hacen es doblar tus rodillas hasta que caes bajo el peso intoxicante de esas cosas. El escritor dice, quítate eso de encima, para que puedas tener aire y poder correr con éxito la vida cristiana. Dice el pecado que nos asedia. Acá usa la ilustración de los ejércitos, que hoy no se usa eso, hoy tenemos en el ámbito militar, qué sé yo, material más sofisticado para la guerra. Pero en aquel entonces lo que se hacían eran sitiar las ciudades, rodearlas de enemigos. El escritor, más o menos teniendo en cuenta cómo era las artes marciales, ¿no es cierto?, de la guerra. En aquel entonces hablaba de la dinámica del sitio de una ciudad. Y está diciendo, cuidado con el pecado. No solamente quítate todas esas cosas que entorpecen tu carrera, pero mira bien al que sitia tu vida. Tenemos un enemigo que es el pecado ahora, que nos rodea, nos pone obstáculos, nos pone el palo en la rueda para que caigamos de cabeza en la vida cristiana. El pecado es ese enemigo que nos rodea y lo que hace es obstaculizar los recursos que Dios tiene para ayudarte en la carrera. Te aleja de ese almacén celestial que tiene a tu disposición en el mostrador todo lo que Dios quiere darte y que en definitiva te extiende las manos para darte estas cosas y que tú puedas disfrutarla y entonces poder correr de una manera efectiva. El pecado lo que quiere es arruinar eso. Por eso es que tenemos que cuidarnos del pecado que nos sale al paso, las tentaciones que nos ponen el pie para que tropecemos y caigamos en pecado y hagamos infructuosa la obra de Dios
el autor y consumador de nuestra fe. Muchos cristianos van a los tropiezos porque no toman en serio estos consejos sabios que nos da la palabra de Dios. Así que en una carrera real, hermano querido, un corredor no puede avanzar rápido y de una manera, efectiva si lleva peso extra en la espalda. Eso creo que está bien claro. Y por otro lado, esto simboliza un poco el hecho de que debemos abandonar todas esas cosas que entorpecen tu carrera. Y por el otro lado, bueno, escúchame una cosa, hazle la gambeta al pecado que te sale al camino y que quiere también contribuir al entorpecimiento de una carrera efectiva en la fe. A ver, hay unos pasajes bíblicos en la Biblia que son muy hermosos, ¿no? Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Qué lindo que es eso. Mira, la persona que nos hace el llamado de echar, David, el peso sobre Jehová es porque la carga te aplastó. Estás caído. Y qué lindo porque dice, tú a esa carga, échale esa carga al Señor, a Jehová, a Dios. Y ese Dios a quien le echaste la carga no queda aplastado, sino que tiene la fuerza, el poder, la soberanía ahora para cargar eso y a ti sustentarte. No solamente levantarte cuando estabas aplastado, sino que ahora te va a sostener. Sustentar quiere decir sostener a la persona. Porque uno la puede levantar y soltarla y se viene abajo de nuevo. Pero no, dice, Él te va a sustentar. Así que lleva tu carga y también te va a sustentar. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Lo que hizo es tomar todas nuestras culpas, se la tiró sobre los hombros y a nosotros nos sustenta. Por eso decía, lleven mi yugo. Es fácil mi yugo, es ligera mi carga. Él nos toma en sus brazos y nos sostiene cada punto de la carrera de la fe cristiana. Dice, te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Repito, la idea es de alguien que tenía la carga, terminó, sucumbió ante el peso de la carga, pero cuando al fin decide poner eso sobre los hombros del Señor, dice, el Señor lo sustenta, no lo deja caído, no lo abandona. Dios nunca nos deja aplastados, aunque a lo mejor hayamos cometido el error de que, en fin, cargamos nuestra espalda con peso innecesario y tal vez el pecado salió a nuestro acecho y nos hizo tropezar. Con todo eso, cuando buscamos al Señor, Él nos sustenta y nos sostiene durante todo el trayecto. La espalda del corredor. Segundo, los pies del corredor. Correr con paciencia. Corran con paciencia. Ahora, dime una cosa, ¿con qué crees tú que corre un corredor? ¿Qué corre? ¿Con las manos? Hay buenos para hacer. Yo cuando era muchacho, me gustaba hacer la vertical, ¿no? Ahora si hago la vertical me rompo la espalda, la cabeza, me rompo los huesos, ¿no? Eso tiene su época y sus tonterías juveniles, ¿eh? Bueno, pero usted no va a ver ningún corredor que corra con las manos en una carrera olímpica. Hay algunos que sí tratan de hacer el trabajito, pero ¿qué creen? ¿Cuánto va a llegar de lejos un corredor que corre con la mano? ¿Dónde vio usted un corredor que corra gateando? No puede ser. El corredor corre con sus pies. Hoy en los Paralímpicos tenemos personas que a lo mejor tuvieron la tragedia de perder sus piernas, pero bueno, les ponen piernas artificiales, pero para correr necesita piernas, aunque sean artificiales para correr. Algunos van con silla de ruedas. Bueno, esas son las piernas. Las ruedas reemplazan las piernas. Si usted no le da esas cosas, esa persona no puede ir ni un metro para adelante. Así que el corredor necesita las piernas, necesita los pies para correr. Y debe correr con la actitud correcta, dice con paciencia. Esa palabra griega es hupomoné, que significa una persona que se mantiene bajo, no el soberbio, el exaltado, no una persona que se somete a la voluntad y el propósito de Dios. La palabra paciencia acá implica esa persona que implica resistencia, perseverancia frente a las adversidades del camino, la vida de todos los días, el clima que a veces nos patea en contra. El corredor tiene que correr caminos muy difíciles, largos, y a veces lo agarra la tormenta, qué sé yo, puede ser que el calor, un calor abrasador, en el Medio Oriente la cosa no es fácil, o el frío en algunos casos, o de repente, no sé, se pone a llover,
El corredor no va a decir, bueno, si no me traen un paraguas, paro la carrera. El Señor sigue corriendo, no interesa lo que se le ponga en el camino. Tiene perseverancia, constancia, paciencia. El escritor nos está llamando, tomando la ilustración de los juegos atléticos, a que tengamos la misma actitud. Corre, usa tus piernas para correr, pero sé constante, no aflojes ni un metro. En esa cualidad de valor y constancia, el hombre se mantiene firme sin claudicar. Los pies del corredor se cansan, se hinchan los tobillos. De vez en cuando nos torcemos un tobillo cuando pisamos una piedra en falso. El camino es sinuoso, quebrado, pero nunca ves al corredor, a pesar de todo eso, abandonar la carrera. ¿Cuántas veces tenemos imágenes que van corriendo y ya no dan más? Y ya corren un poco más despacio o van rengueando y a veces van caminando, pero esa persona está tan convencida que tiene que cruzar la línea que lo vemos recibir el aplauso de todos diciendo, lo hiciste, fuiste paciente, fuiste perseverante, no tiraste la toalla. El escritor lo que quiere es despertar en los seguidores de Cristo, los hombres de fe, ese mismo espíritu que vemos en un atleta, que a pesar de las tormentas y las circunstancias, esa persona no afloja, es constante y sigue corriendo porque confía en su poderoso Dios. Los pies del corredor representan tu y mi movimiento constante hacia la meta final, que es las promesas que el Señor hace o hizo, sin fluctuar incluso cuando las circunstancias nos complican la carrera. No aflojamos. Lamentablemente hoy se ve mucho en la Iglesia de Cristo piernas que aflojan, que dejan de correr. Puede ser que a lo mejor corramos más lento, pero no renuncies, no aflojes. Sigue corriendo. Ten confianza en el Señor. Dedicación. Dedicación. La espalda del corredor, los pies del corredor, los ojos del corredor. Capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús. Hermano querido, el corredor tiene que tener los ojos puestos en la meta. Tú no vas a encontrar un corredor en el campo, ¿no? en el qué sé yo, el track, ¿cómo se llama? La pista, mirando a los costados, haciendo carita para los fotógrafos de la revista, sacándole fotos, porque el tipo se lleva a todo el mundo por delante. Así que mamá y papá en las gradas haciéndole con el pañuelo, hijo, que estoy orgulloso de vos. Seguí corriendo, la novia que le tira besitos al corredor. El hombre va corriendo de costado. No, señor. Mucho menos poner la mirada para atrás, porque además está a decir que si un corredor va corriendo mirando para atrás, bueno, se lleva a todos los otros corredores por delante, se rompe la crisma. Es una persona absolutamente, está fuera de sí, está loco. El corredor lo que hace es clava sus ojos en la meta y le da para adelante, no le interesa lo que hay en el costado, le pega duro para adelante y lo que trata es de cruzar la cinta. Bueno, ¿sabes una cosa? En nuestra vida cristiana tenemos que justamente tomar en serio lo que nos deja esta ilustración del deporte. Cuando vas por la vida cristiana, no mires a los costados, no te dejes distraer por las circunstancias de la vida o muchas veces las cosas que te tira el diablo o el mundo y la sociedad en el camino para justamente apartarte de la vida de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan? Una mujer que, aparecieron los seres angélicos, le dijeron, mira, vamos a sacarte de todo este lío, viene el juicio de Dios. Así que agarra tus cosas, tu familia y ve para adelante y no vuelvas la mirada atrás. No mires para atrás, olvídate de lo que queda atrás. Mira el hecho de que estás siendo hoy rescatado y mira para adelante hacia el futuro. Dios tiene un plan con la vida de esta gente. Bueno, la señora, la esposa de Lot, no obedeció, no tuvo confianza en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, pegó la mirada hacia atrás. ¿Y qué pasó con eso? No avanzó ni un metro. Se quedó ahí como una estatua de sal y de ahí no se movió. ¿Saben cuántas veces hay personas que encontramos en la iglesia que hacen lo mismo que hizo la mujer de Lot? Y nos quedamos
clavados en ese lugar y no crecemos, no avanzamos ni un metro. Vivimos una vida pasiva que no tiene impacto, que no produce nada. Y la razón es porque estamos constantemente mirando qué es lo que me ofrece el mundo, qué es lo que me ofrece la sociedad o qué es lo que he dejado atrás. Mis días de juventud, mis amistades, mi casa, el deporte. Y estamos mirando todo lo que la vida nos tiró en el camino en lugar de mirar todo lo que Dios te tira delante tuyo en el camino de la fe. El apóstol Pablo dice en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo. Y es muy importante el condicional, si realmente has resucitado con Cristo. Porque hay quienes dicen, sí, amén. Bueno, pero ahí nos quedamos con la palabra, pero acuérdense que el amén implica la praxis de lo que estamos diciendo. Dice, si realmente has resucitado en Cristo Jesús, busca las cosas de arriba. ¿Pero a dónde? Porque yo puedo poner las cosas de arriba. Y bueno, hoy tenemos gente que se gasta una trillonada de plata para ir a la Luna y ahora están planeando ir a Marte, así que está bien, están poniendo la mira en las cosas de arriba. Otra vez, podemos discutir si es arriba, ¿no? En el cosmos, qué es arriba o abajo. Pero desde la perspectiva nuestra, mandamos un tipo al espacio y decimos, bueno, ese tipo puso la mira en las cosas de arriba. Pero ojo, podemos poner la mira en las cosas de los ángeles, hay personas que confían en los seres celestiales, pero el escritor Pablo dice, escúchame una cosa, tienes que poner la mira en las cosas de arriba en lugar correcto, porque tú puedes mirar las cosas de arriba, pero todavía estar equivocado e ir a los tropiezos. Dice, pon la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Sentado quiere decir está en gobierno con el Padre, en absoluta potestad, está en control de todo. Tú cuando corres, clava tus ojos en Cristo Jesús, las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra del Padre, gobernando. Y luego termina diciendo, poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. Noten el carácter enfático. Hoy la iglesia está poniendo, o muchos cristianos, poniendo la mira en las cosas del mundo. Y por eso vivimos en una sociedad consumista en donde estamos todo el tiempo diciendo yo necesito. No, Señor, estamos agarrando cosas que no necesitamos, que las queremos, pero no las necesitamos. Y lamentablemente en la carrera de la fe no necesitas el peso muerto. No necesitas que te sitie el pecado, las tentaciones, o prestar atención a las cosas que distraen tu carrera. Queremos lo que la gente del mundo quiere. Queremos mirar para otro lado, pero no es lo que necesitas. Eso es lo que te hace fracasar en la vida cristiana. Lo que necesitas es poner de una vez por todas tus ojos en Cristo Jesús. Cuando hablamos del camino del discípulo, acuérdense en que partimos diciendo que el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Jesús cuando dice sígueme quiere decir que va adelante, no atrás o al costado, y tú lo que tienes que es clavar los ojos en ese que te lleva por el derrotero de la vida cristiana y síguelo a Él. No hagas que Cristo te siga a ti, tú tienes que seguir al Señor, tú tienes que seguir la voluntad de Dios. Por eso el escritor dice, claven los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque fuera de Cristo nadie va a poder producir fe en tu vida. Al contrario, va a producir duda y va a ser infructuosa la carrera que tienes por delante. Cristo es el único que nos va a dar el enfoque correcto en la vida personal, la vida en el hogar, como esposos, esposas, hijos, padres, como empleado, como ciudadano, como hijo de Dios. Es solamente Cristo el que te va a dar la perspectiva y la dirección correcta. Debemos mirarlo a Él, es fijar nuestra mirada en el modelo de nuestra fe, quien perseveró hasta el final sin doblar sus rodillas. Ahora, estas tres figuras entonces, que son la espalda del corredor, los pies del corredor, los ojos del corredor, todo esto junto nos ofrecen una imagen poderosa de cómo perseverar en la fe, que es lo que hicieron estos hombres de todo el capítulo 11. Así que, para ir más o menos llegando casi al final, soltamos lo que pesa, lo que nos entorpece, avanzamos sin rendirnos, la perseverancia, y por supuesto mirando siempre a Cristo Jesús. Hay un detalle más que, antes de ir cerrando, que me llama la atención acá, y es que
El escritor, noten que al principio del verso 1 nos va a dirigir la mirada a una nube de testigos. ¿Se dieron cuenta de eso? Habla de una nube de testigos. Y mira la dinámica. Los testigos tienen sus ojos clavados en nosotros, pero nosotros tenemos que tener los ojos clavados en Jesús. Fíjense en la perspectiva. Si nosotros, nos dice, ustedes miren los testigos que los miran a ustedes, que en definitiva representan toda esa cantidad de gente que pasó a través de la historia, que están mencionados en el capítulo 11. Esos son ahora los que están sentados en las gradas del estadio observándonos a nosotros. Ya estuvieron ellos en el estadio corriendo, pero ahora que ya terminaron la carrera, están descansando y están observando a ver qué hace la posteridad. Así como Dios los miró a ellos, ahora ellos nos miran a nosotros a ver cómo corremos. Y a ver si seguimos el ejemplo de estos hombres tenaces, hombres y mujeres, que corrieron poniendo su confianza en Dios, una fe incólume. Así que tenemos los ojos que nos miran a nosotros y nuestros ojos que no se entretienen con eso, sino que miran a Jesús. Y acá déjame decirte algo, a veces en la exégesis hablamos de los campeones, esto lo he dicho en otras ocasiones, hablamos de los campeones de la fe cuando miramos capítulo 11. Es un grave error hermenéutico eso. ¿Por qué? El escritor no escribe el capítulo 11 para mostrarte y darle un aplauso a todos los que pasaron por la historia. No son los campeones de la fe. El escritor lo que quiere es mostrarte quién es el campeón de la fe. Y no son los hombres y mujeres que pasaron por la historia. No, es el Dios de esos hombres el campeón de la fe. El hombre no quiere dirigirte la vista a la platea donde están todos sentados observándote. No, lo que quiere es que veas es al Dios de esos hombres que los puso en esas gradas observando. Estos hombres pusieron los ojos en el invisible, confiaron en Él. Y es por eso que cruzaron la meta. Y el escritor nos está llamando no a mirar a los hombres del pasado y decir qué grandes hombres, ojalá yo tuviese la fe que tuvieron ellos. No, lo que quiere es que mires a Dios, el campeón de la fe es Dios, es Jesucristo, el autor y el consumador. Ese es el fenómeno, no los hombres que obedecieron al Señor. Tú vas a estar en esa galería de hombres que confiaron en Dios si tú clavas tus ojos en Cristo Jesús, en el Señor. Estos testigos son todos aquellos que son mencionados y lograron experimentar lo precioso que es confiar en Dios en todo el trayecto de la carrera. ¿Qué aprendemos de estos señores? Uno, que Dios, no los hombres, sino Dios es fiel durante todo el trayecto. Esta gente confiaron en la fidelidad de la palabra de Dios. Dios les dijo, esto es lo que voy a hacer contigo si me obedeces, si tienes fe. Y ellos creyeron sin cuestionar la palabra de Dios. Segundo, ellos ahora nos animan a nosotros a seguir adelante. Ya terminaron ellos, pero ahora en la historia de cada uno de ellos nos ayuda y nos anima a correr como lo hicieron ellos en su momento. Este es nuestro momento, este es nuestro tiempo. Cuando leemos acerca de sus vidas, podemos ver que si confiamos en Dios, sí se puede. Tal vez mis pies se cansen, pero sí se puede. No vamos a quedar tirados en el suelo. Dios es el que toma la carga y es el que nos sustenta, nos lleva en sus brazos para que podamos terminar la carrera. Y ellos nos recuerdan además que no estamos solos. A veces en la vida cristiana te sientes, me siento solo. Las circunstancias te ciegan la vista. Pierdes la vista periférica, no te das cuenta que está Dios a tu lado y luego todos los que corren contigo en el estadio. No estamos solos, hay gente que está sufriendo igual que nosotros. Gente que está tratando de quitarse sus cargas de encima para correr en forma más eficaz. No estamos solos. Y lo extraordinario es que Cristo dijo, yo voy a estar con ustedes durante todo el trayecto. Por eso este hombre dice, pongan los ojos en ese Jesús que no se hace ausente, sino que está presente durante todo el trayecto de nuestra vida cristiana. Un camino perseverante. Y ahora sí, para terminar, en lo que va de la serie, si has prestado atención y si no te invito a que vayas al canal y escuches otra vez los mensajes que vimos en estas 4 semanas. Hemos observado que el camino del discípulo incluye la mente. ¿Te acuerdas? Romanos 12. Incluye tu corazón. Amar. 1 Corintios 13. El amor
genuino. El amor bíblico. Número 3, tu vida en comunión. Hechos capítulo 2. Cómo los creyentes se envolvieron con los demás, no vivieron vidas aisladas. Tu mente, tu corazón, tu vida en comunión. Y ahora vemos que se agrega tus pies, tus piernas, para que puedas correr hacia adelante. Mi querido hermano, el camino del discípulo, en ese camino, no estás solo. A veces te sientes solo, pero no estás solo. Cristo va contigo. El Señor prometió estar con nosotros durante todo el trayecto. No dijo que va a ser fácil la carrera. En el mundo tendréis aflicción. Se te van a cansar las piernas. Te van a salir llagas en los pies. Te vas a torcer los tobillos. De repente puede ser que tropieces y caigas de rodilla al suelo. Pero el Señor te levanta y te dice, sigue corriendo, puesto los ojos en mí. Y Dios nos va a hacer cruzar la meta final. El camino del discípulo demanda de nosotros una carrera perseverante, una carrera que no afloja en ningún momento. Así que yo quiero pedirte, hermano, que analices cómo estás corriendo. Y si estás siguiendo los consejos que nos dejó la inspiración para que nuestra carrera no se haga infructífera. Y si todavía no has venido a los pies de aquel autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, no has aceptado su obra redentora, a través de la cual Dios perdona tus pecados que nos asedia y los pecados que nos aplastan, nos hacen sentir culpables, personas que no merecen la gracia de Dios, bueno, ven con todos esos bultos y arrójalos en la cruz. Arrójalos sobre los hombros de Cristo Jesús. Para eso vino Cristo a este mundo, para que todas nuestras culpas, nuestros errores, nuestras maldades sean depositadas en los hombros de nuestro Señor. Y por eso entonces Dios nos salva de la condenación y nos regala el perdón que no merecemos. Dios te dice, te perdono todos tus pecados. Y además te doy la vida eterna y te integro en este camino, en este derrotero, que te ayuda a correr de una manera y en una dimensión diferente. Así que los que conocemos a Cristo, no aflojes. Y los que no conocen a Cristo, tampoco. Ven a Cristo, clava tus ojos con la fe en Él, confiando en Él, y tendrás el perdón, la salvación, la vida eterna. Y nosotros, lo que ya tenemos, lo vamos a disfrutar el resto de la eternidad. El camino del discípulo, un camino perseverante. Padre, gracias te damos por haber preservado estas hermosas enseñanzas que están allí incrustadas en el consejo santo de tu palabra. Ayúdanos a no vivir solamente con retórica, a no ser personas que recitan el credo. Está bien, Señor, que agarremos la información de tu palabra, pero nos instas a aplicarla. Un corredor que no usa sus piernas no llega a ninguna parte. Ayúdanos a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante sin claudicar, poniendo los ojos donde corresponde, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y de esa manera podremos correr perseverantes. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.